Soy Jorge Toledo y hoy vamos a hablar sobre cómo uso los ciclocomputadores para aumentar mi rendimiento en el ciclismo. ¿Qué pasa, Puntal? ¿Cómo estás esta semana? Yo estoy muy bien, estoy muy contento, ya estoy cogiendo el truquito a la Down Country, a la Kona Hey Hey, y estoy haciendo unas rutas que me están divirtiendo muchísimo. Por otro lado, también he dejado la bicicleta en el taller para montarle un par de chucherías que ya te enseñaré próximamente a la Gravel Bike. Y nada, que estoy contento entrenando y me siento en forma. Te quiero contar hoy pues cómo utilizo el ciclocomputador y qué métricas mido después relacionadas con estos datos que saca el ciclocomputador de mis entrenamientos y también no solo del ciclismo, sino de running o de gimnasio, etcétera, para aumentar mi rendimiento en el tiempo y para controlar en qué punto estoy. Lo hago porque sé que hay mucha gente que, a pesar de que monta mucho en bici o entrena en otros deportes, pues no obtiene los objetivos deseados, ya sea de mejorar el rendimiento, mejorar sus tiempos, bajar de peso, lo que sea. Y yo detecto que esto suele ser porque no miden correctamente la intensidad de sus entrenamientos y por lo tanto no obtienen los resultados que ellos están buscando. Entonces, lo primero que te voy a aconsejar siempre es que utilices medidores como por ejemplo la banda de pulso del pecho. Yo sé que hay muchos relojes que tienen el medidor de pulso en la muñeca, pero no son para nada tan efectivos ni precisos. Entonces sí o sí te recomiendo que utilices una banda de pulso en el pecho. Y también pues hay mucha gente que entrena con potenciómetro. Yo particularmente no entreno con potenciómetro, por lo que no voy a hablar de ello, aunque seguramente será igual de efectivo y hasta más. Entonces te voy a comentar las pantallitas de datos que yo miro en mi reloj. Tengo una que es el porcentaje del máximo de pulsaciones al que mi cuerpo es capaz de llegar. Es decir, si yo normalmente el máximo que he llegado durante los últimos 12 meses es 195 pulsaciones por minuto, pues el propio Garmin me pone ese como mi máximo, como mi 100%. Entonces, a partir de ahí, cuando voy por debajo de eso, pues me va diciendo el porcentaje de pulsaciones al que voy. Esto es sustituible por la típica pantalla que te indica en la zona cardíaca en la que estás. Si no recuerdo mal, yo no entreno por zonas, entonces no recuerdo muy bien cómo era, pero creo que era de zona 1 a zona 5 y creo que está relacionado con la zona aeróbica, anaeróbica, y que creo que cambia en el punto que es el umbral de cuando llegas a tu umbral de lactato y que ya pues no puedes aguantar mucho más en esa zona y solamente se suele llegar ahí pues en sprints, en competición, etcétera, o haciendo series. Entonces, dependiendo si estás siguiendo algún entrenamiento, pues ya tu propio entrenador te dirá en qué zona tienes que hacer cada una de las series que hagas. Yo normalmente soy un poquito más de la vieja escuela y me voy controlando simplemente sabiendo que si supero un porcentaje de mis pulsaciones máximas, que en mi caso creo que recordar que era más de 87%, pues ya probablemente no durase mucho más a ese ritmo de 87. Si sobrepaso un 90%, pues ya sé que no voy a durar mucho más de un minuto y medio, digamos, a esa intensidad. Por lo tanto, si sé que estoy entrenando y que quiero darle caña, intensidad, pero sé que va a ser 1 hora, 2 horas, pues intento estar entre el 75 y el 85%, que no sé muy bien cómo será esto en el tema de las zonas, pero entiendo que será zona 4 o algo así. Bueno, básicamente para mí es como medir un cuenta de revoluciones en el tablero de un coche. En mi caso son las pulsaciones, que es el motor, es mi motor. Entonces, eso es lo que tengo yo y en lo que más me fijo de mi ciclocomputador. También tengo un par de campos más que te voy a nombrar, obviamente los de kilómetros y todo eso, ni te los voy a mencionar porque no están relacionados con el rendimiento en particular. Tengo uno que es el del Epoch. Esto es particular de Garmin. En cada una de las marcas, Polar, Suunto, lo que sea, tendrán un nombre diferente, pero básicamente el Epoch es una especie de puntuación que le está dando Garmin a tu entrenamiento en relación a tu forma física y entiendo también creo que incluso tiene en cuenta la bicicleta con la que estás montando, el peso que tiene la bicicleta y también la modalidad. Es decir, si tú pones que es la modalidad de mountain bike, pues él sabe que estás yendo por tierra o interpreta que estás yendo por tierra y que vas a tener más dificultad y también mide el ascenso que estás haciendo, el ascenso acumulado, etcétera. O sea, básicamente te está diciendo de 0 a, no de 0 a 100, sino de 0 a infinito, cuánto te has esforzado
durante este entrenamiento. Por lo tanto, yo sé que si me sale, y es un entrenamiento corto y me sale menos de X, menos de 50, es que he hecho el gandul seguramente, y que si es es un entrenamiento largo y llevo 100, pero puntuación de 100, y llevo 6 horas montando en bicicleta, también estoy haciendo el gandul. Entonces, es una manera de tú ver la intensidad que realmente estás teniendo sobre la bicicleta. Hay otra puntuación muy similar a esta, que es el Strava Suffer Score, que también lo llevo en la pantalla. Esto lo hago un poquito más por comparar uno y otro, porque se supone que están midiendo lo mismo, aunque tengo clarísimo que lo miden de manera diferente. El Strava tiene muchísimo más en cuenta el tiempo del entrenamiento, creo que tiene menos en cuenta la intensidad, y solamente cuando el entrenamiento es largo e intenso por partes iguales, las puntuaciones se asemejan. Si no, pues si es más corto y más intenso, el Epoch me suele dar mucho más que el Strava Suffer Score, y al revés, si es largo pero poco intenso, el Strava me suele dar mucho más puntuación que el Garmin, que el Epoch del Garmin. Entonces, los tengo los dos por mirar un poquito qué es lo que ellos están diciendo. Y esto no lo tengo en la pantalla del ciclocomputador, por lo menos la principal, la tengo en la secundaria, que es es una especie de puntuación, pero del entrenamiento, pensando en la parte anaeróbica y la parte aeróbica. Entonces te dice, dependiendo del entrenamiento, si estás teniendo una ganancia del 1 al 5 aeróbica o anaeróbica. Se supone que a partir del 3 es que estás mejorando tu rendimiento con este entrenamiento, ¿vale? Mejorando o manteniendo. Y si estás por debajo del 3 en alguna de estas dos puntuaciones, del 1 al 5, pues entonces no lo estás mejorando. En principio te está diciendo un poco, de una manera suave, que estás haciendo el gandul con este entrenamiento. Obviamente, si no estás haciendo series o no estás en una competición, es difícil que la parte anaeróbica te dé una puntuación alta, o incluso que llegue a 1, si no estás haciendo un esfuerzo muy fuerte, es decir, algún sprint, alguna subida que sea muy fuerte para ti y a lo que no estés acostumbrado. Yo, por ejemplo, viviendo donde vivo, que es en una montaña que en 1 kilómetro literalmente subes 500 metros de asfalto, estoy tan acostumbrado a eso que cuando la subo ni siquiera me está contando la parte anaeróbica, porque ya, digamos, mi corazón está en la parte aeróbica todavía. Entonces, eso también lo tienes que tener en cuenta. Estas puntuaciones no son comparables entre dos personas diferentes, porque están teniendo en cuenta su punto de forma físico. Le está diciendo a la persona que para ti te estás esforzando tanto. No significa que una persona, por tener más puntuación, haya hecho, por ejemplo, mejor tiempo o haya llegado exacto más rápido en una prueba. Simplemente que a lo mejor por una persona que tiene sobrepeso, correr 10 minutos le puede salir una puntuación gigante, porque es algo a lo que no está acostumbrado, y una persona que está en forma, estar 9 horas montado en la bicicleta, de repente le sale una puntuación de POC menor que a la persona que tiene sobrepeso y corre 10 minutos. Entonces, esto, insisto, que va relacionado con tu punto de forma físico. También, otra cosa que a mí me parece muy interesante, y voy a ir cortando ya, es que todas estas puntuaciones, sobre todo la del Epoch, se guardan en una gráfica que tú puedes ir viendo el histórico. El histórico, obviamente, semanal, mensual, de años. En mi caso, yo es que tengo el histórico de hace 5 años prácticamente de Garmin. Entonces es muy interesante verlo. Strava también te hace algo similar, pero lo que te hace es como el fitness score. Él te dice en qué punto de forma estás con respecto a pues todo el histórico que tú tienes, y un poco las métricas, tu edad, etcétera. Pues te dice el punto de forma en el que estás. Es muy interesante, porque si ves que te estás estancando o está bajando, es que algo debes cambiar. Sobre todo suele ser la intensidad de los entrenamientos o el tiempo que tienes que poner de más, si está bajando la gráfica. Entonces es muy interesante de ver. Y también en respecto al Epoch, pues ver la tendencia que está el entrenamiento. Si tú ves que esta semana, pues por lo que sea, ha salido menos tiempo, y ves que la gráfica va bajando, entonces sabes que el sábado o cuando puedas tienes que dedicarle más tiempo y más intensidad para que esa gráfica de forma física no baje, porque te está dando pistas de que estás perdiendo forma. Entonces, para mí esto es yo lo miro prácticamente todos los días para ver cómo voy, y también para planificar, entre comillas, el siguiente entreno, de si puedo seguir al mismo nivel o a lo mejor de repente tengo que dar un poco más de caña. De hecho, en particular en el del Garmin, te dice
qué parte del entrenamiento deberías dedicarle un poco más de atención. Por ejemplo, si no me equivoco, hay como 3 barritas que tienes que rellenar. Una es la de anaeróbica, otra es la de aeróbico y la otra es la de, si no me equivoco, resistencia o algo así. Entonces, básicamente, él te dice dónde deberías estar para tener un entrenamiento con progreso y te dice qué parte de las 3 barras tienes que darle un poquito más de caña para pues progresar más rápidamente o más eficientemente. Este también lo miro, le hago menos caso porque actualmente no estoy haciendo series. Me da que dentro de poco voy a empezar a hacer, aunque sea un día a la semana de series, por dar un poquito más de explosividad a las piernas y ya te contaré qué tipo de series hago en próximos vídeos o podcasts. Así que nada más, espero que te haya gustado y que te haya sido interesante. Pásaselo a tu amigo que te dice que entrena pero no mejora, para que entienda un poquito por qué, y te invito a que empieces a medir tus entrenamientos, la intensidad de tu entrenamiento y no solamente ver los kilómetros que has hecho, porque pueden estar vacíos de calidad. Así que nada más, suscríbete a la newsletter, chelacro.com para newsletter, para recibir en tu email semanalmente todos los contenidos de ciclismo que te importan. Hasta la próxima.